Hello, everybody. Welcome to this webinar. My name is Tanya Cantu, and today I'm going to be explaining about how to use conditionals. This lesson will be given in Spanish, so I will turn into Spanish right now. Voy a comenzar a dar esta lección en español, ya que pues me solicitaron que la estuviera dando en español para reforzar el conocimiento. Así que vamos a empezar y vamos a ver un poco más sobre los condicionales. Vamos a empezar con esta pregunta. We got lost in Canada because we didn't have a GPS. If we had, en este caso, lo que se requiere es que respondas la pregunta completándola con lo que consideres es mejor. O sea, tienes que escribir lo mismo que dice la otra, pero con otras palabras. Entonces, para contestar esta correctamente, necesitamos aprender un poco más sobre los condicionales. ¿Qué es un condicional? Bueno, un condicional es una oración de múltiples cláusulas. Recordemos que una cláusula es una idea conformada por un sujeto y un verbo. Pueden repasar la lección Multiple Clauses si tienen un poquito de confusión con esto. Y bueno, pues cada una de las cláusulas, por ejemplo, en este caso vamos a tener una cláusula, dos cláusulas, en las cuales una va a ser una condición y la otra idea o cláusula va a ser un resultado de esa condición. Vamos a dar un ejemplo para explicarles cómo funciona esto de una cláusula que es una condición y otra que es un resultado. Regularmente tenemos if, vamos a usar el conector if. Recordemos que cuando usamos oraciones de múltiples cláusulas, necesitamos un conector. En este caso de las condicionales vamos a usar if, que en español viene siendo el sí, ¿ok? Si algo pasa en una condición, va a haber un resultado. En este ejemplo tenemos, if I study, I will pass the exam. En español sería, si yo estudio, yo pasaré el examen. ¿Okay? Entonces, tenemos el if y una condición. Siempre la cláusula if va después del conector if. Entonces, si yo estudio, yo pasaré el examen. ¿Okay? La condición es que si lo hago, mi resultado va a ser positivo en este caso. Tenemos otra. If it rains, we will not go to the zoo. Aquí, por ejemplo, tenemos una oración, una cláusula negativa. ¿Por qué? Porque si llueve, no iremos al zoológico. Es una consecuencia, en este caso negativa, y es correcto, ¿verdad? Todo depende de qué es lo que se quiere expresar. Entonces, aquí pueden ser afirmativas, pueden ser negativas las ideas. Lo más importante es que identifiquemos que una cláusula, una idea, es resultado si se da cierta condición. También es posible invertir la estructura, ¿verdad? Puede que el conector, el if, vaya en el medio de las dos ideas, pero si esto sucede ya no utilizamos la coma, ¿verdad? Acuérdense que la coma la utilizamos solamente para separar las cláusulas cuando el conector va al inicio. Por ejemplo, I will pass the exam if I study. Es la misma idea que la oración anterior que vimos en la diapositiva pasada. Y después tenemos we will not go to the zoo if it rains. No iremos al zoológico si llueve. ¿Okay? Bueno, en esta lección les voy a explicar acerca de tres condicionales distintos. El primer condicional, segundo condicional y tercer condicional. Estas son etiquetas gramaticales que no las usamos en la vida real. No digo, ay, voy a estar hablando en el primer, segundo, tercer condicional. Sin embargo, cuando estamos estudiando, a veces es bueno aprender a identificar rápidamente qué tipo de condicional es, ¿verdad? Aquí lo que nosotros vamos a usar es, usamos el primer condicional, la estructura del primer condicional, cuando lo que va a pasar, ¿ok? Es sobre eventos en el presente. Es decir, que va a haber un resultado, ¿verdad? De un evento
que está sucediendo en el presente. La estructura del segundo condicional, el cual vamos a ver más adelante, se utiliza para resultados imaginarios o tal vez que no sean muy reales, ¿ok? Y el tercer condicional se usa también para eventos imaginarios o no muy realistas, pero de cosas que sucedieron en el pasado. Ya cuando veamos los ejemplos les va a quedar un poquito más claro. Vamos a ver lo que es el primer condicional, la estructura. Cuando usamos la estructura del primer condicional, lo más importante es que su primer cláusula, la que va cerca del if, debe estar en presente simple. Y la segunda cláusula, que es el resultado, debe de llevar la palabra will, lo que va a hacer al verbo en futuro. ¿Ok? Entonces, esto es lo más importante. Ustedes tienen que saber que la condición debe ir en presente simple y el resultado va a llevar el will. Tiene que hacer así. ¿Ok? Por ejemplo, if it rains, we will not go to the zoo. Entonces tenemos la condición que si llueve, ¿sí? El resultado es que no iremos al zoológico. Entonces, como pueden ver aquí, estamos hablando de una situación, una condición que si se da en presente, ¿verdad? El resultado tiene que estar expresado un poco más como en el futuro, ¿verdad? Es lo que va a pasar y usamos will. Vamos a ver más ejemplos de primer condicional. If Sarah wakes up late, she will miss the bus. Entonces, if she wakes up late, tenemos que agregarle la S. No puedo, si fuera yo, if I wake up late, I will miss the bus. Pero le tenemos que agregar la S, recordemos, porque Sarah es she, que es tercera persona, entonces le agregamos la S en presente simple. Recuerden ese tip porque es muy fácil olvidarlo y cometemos errores al momento de escribir en inglés. If Sarah wakes up late, she will miss the bus. Después tenemos otro ejemplo. The stock market will fall if the pandemic continues. La bolsa de valores caerá si la pandemia continúa. Entonces tenemos aquí, estamos primero viendo el resultado, lo que va a pasar, will fall, y después tenemos la condición. Esto sucede así porque tenemos el if en medio, pero recordemos que la condición siempre va después de la palabra if. Pueden cambiarse de orden, es correcto. Recuerden no usar coma en esta situación. Y pues es un ejemplo. Si lo quieren ver empezando con if, sería if the pandemic continues, the stock market will fall. También es correcto. Vamos a ver la estructura del segundo condicional. En este caso tenemos if, luego usamos simple past, la idea que queremos expresar conjugada en pasado simple, y después tenemos la segunda cláusula que es el resultado usando would, y luego el verbo, recordemos que el verbo en forma base, siempre que usamos will o would, tenemos que usar la forma base del verbo. Si tienen problemas con los modales, pueden repasar la lección de modales para ver más detalles de esto. ¿Okay? Ejemplo, if I were the president, I would lower taxes. Si yo fuera el presidente, bajaría los impuestos. ¿Okay? Recordemos que el segundo condicional es para expresar cosas que son imaginarias o que no son muy realistas, ¿verdad? Pero es algo que pasaría, ¿verdad? En español es como algo sucedería, ¿verdad? Si yo fuera presidente, no lo soy, no lo voy a hacer, ¿verdad? Es algo como, no sé, es algo que no puedes saber si va a pasar, pero en este caso, pues, es una imaginación, es una suposición. Entonces, en estos casos, cuando quieres expresar eso, tienes que usar el segundo condicional, la estructura del segundo condicional, y recordemos que lleva el would, es lo más importante, y se conjuga en pasado simple, ¿verdad?
Vamos a ver más ejemplos. If we had more money, we would buy a new house. Si nosotros tuviéramos más dinero, nosotros compraríamos una nueva casa. ¿Ok? Es la condición, si eso se diera, ¿verdad? Aquí no es algo que va a pasar en el futuro, es solamente una suposición. Entonces decimos, yo compraría una nueva casa si eso se diera, ¿verdad? A veces no lo podemos traducir literal como en español, ¿verdad? Por eso es que es muy importante que sepan cuál es la estructura del condicional. Vamos a ver otro ejemplo. John would not reach his goals if he didn't work hard. John no alcanzaría sus metas si no trabajara tan duro, ¿ok? Entonces, aquí estamos cambiando simplemente de orden y tenemos lo que es el conector en el centro, por lo cual no vamos a poner una coma ya para separar las dos ideas. Eso solamente si empezamos con el if. Y aquí pues recordemos que if va seguido de la condición. Y tenemos también la estructura del tercer condicional. Esta es la más complicada tal vez para muchos y es totalmente normal, a veces nos confunde, pero espero que con esta explicación les quede más claro. Cuando usamos el tercer condicional es para expresar cosas no realistas o imaginarias de acciones que ya sucedieron del pasado. En español usamos mucho el hubiera, ¿verdad? Por eso decimos el hubiera no existe. Y no existe simplemente porque ya no se puede cambiar, ya no pueden cambiarse las cosas. Sin embargo, queremos expresar a veces que si alguna condición en el pasado hubiera sido distinta, las cosas cambiarían, serían distintas. ¿Ok? Entonces, bueno, usamos if plus one, que es, tiene que estar conjugada en pasado perfecto. Recordemos que el pasado perfecto es el que lleva had. Si no se acuerdan muy bien, pueden ver el use have and had correctly. Vean esa lección para reforzar este conocimiento. Y después la segunda cláusula es would have y luego el verbo en pasado participio. ¿Okay? Recuerden que siempre usamos el have, después de have tenemos que usar el verbo en pasado participio. Ahí en esa lección de how to use have and had correctly pueden descargar un listado de verbos para ayudarlos a practicar en todo esto, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos would have y pasado participio, y esta es la estructura del tercer condicional. Recordemos que el tercer condicional es para cosas del pasado que ya no se pueden cambiar, pero nos gusta a veces imaginar cómo serían las cosas distintas, cómo hubieran sido las cosas. If I had studied, I would have passed the test. Entonces mi condición es if I had studied. La realidad es que yo no estudié. Pero si yo hubiera estudiado, entonces yo hubiera pasado el examen. I would have passed the test. La realidad es que no lo pasé, ¿sí? Entonces eso tiene que ver mucho con la realidad y con el cómo hubieran sido las cosas distintas, ¿ok? Entonces aquí es muy importante que ustedes sepan que si ya tienen bien identificada la estructura del condicional 1, el 2 o el 3, que tengan bien identificado que no pueden mezclar, no pueden decir, if I had studied, I will pass, o I would pass the test. No, ya cambia, ya no puedes mezclar. Por eso es muy importante que tengamos bien identificadas cada una de las 3 opciones diferentes de condicionales. ¿Ok? Bueno, vamos a ver más ejemplos para que nos quede un poquito más claro. If they had gone to college, they would have had a better job now. Si ellos hubieran ido a la universidad, ellos hubieran tenido un mejor trabajo ahora, ¿verdad? Entonces, aquí pues me gusta imaginar, o sea, la realidad es que
esas personas no fueron a la universidad y no tienen un trabajo tan bueno. Pero me gusta imaginar que si hubieran ido, ¿verdad? Es una idea del pasado, una situación pasada, entonces si hubieran ido, hubieran tenido un mejor trabajo. Así que, pues con esto nos damos la idea de que no podemos cambiar las cosas. If they had gone to college, they would have had a better job now. Recordemos que no podemos mezclar estructuras, no puedo decir if they go to college, they would have had a better job now, porque estamos mezclando estructuras del primer condicional con el tercero. No se puede hacer así, ¿ok? Es muy importante que aprendamos esto. Y bueno, también se puede poner el conector if en el medio y podemos cambiar la cláusula de condición y resultado. Solamente invertimos. Kim would not have lost her keys if she had placed them in the drawer. Kim no hubiera perdido sus llaves si las hubiera puesto en el cajón, donde van, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos would not have lost. Aquí primero pues tenemos lo que es el resultado que va con el would have. En el caso de hacerlo negativo, tenemos que agregar la partícula not para hacerlo negativo. Y pues nuestra condición que recordemos que es en pasado perfecto. El pasado perfecto es had combinado con el verbo en pasado participio. Y bueno, regresamos a la pregunta del inicio, que es we got lost in Canada because we didn't have a GPS. If we had GPS, bueno, aquí es donde vamos a explicar cómo podría haber sido esta respuesta correcta. Les doy unos segundos. Entonces, les voy a explicar aquí cuál es la razón por la que lo escribimos así. Primero vamos a ver que necesitamos escribir la misma idea, pero con otras palabras, ¿ok? Aquí en este caso, en esta oración, este ejercicio que viene en muchos exámenes de inglés, déjenme ver si puedo por aquí dibujar. Primero, pues tenemos que identificar, we got lost in Canada, nos perdimos en Canadá porque es nuestro conector, ¿sí? Y luego nuestra otra idea que es we didn't have a GPS, no teníamos un GPS. Aquí pues también tenemos algo que ya sucedió, ¿sí? Lo cual nos dice que debemos usar el tercer condicional, que es para imaginar eventos en cosas que ya sucedieron. ¿Sí? We got lost in Canada because we didn't have a GPS. Entonces, si yo quiero expresar con un condicional, pues ahora vamos a cambiar esa realidad, ¿verdad? Vamos a imaginar cómo hubieran sido las cosas usando la estructura del tercer condicional. Entonces, en este caso, pues estamos empezando con if, ya nos están dando una parte de la oración que quieren que construyamos, nos están usando un if, por lo cual sabemos que es un condicional seguro. If we had, como sabemos que esto es la condición, la realidad es que nos perdimos por la razón de que no teníamos un GPS. Así que esta la vamos a convertir en nuestro condicional. Esto hubiera hecho que las cosas cambiaran, ¿ok? Por lo tanto, el verbo principal aquí es have, el verbo base, ¿ok? O sea, es más bien el verbo principal, que es lo que estamos tratando de darle la idea, le vamos a dar sentido. Así que, if we had had, si nosotros hubiéramos tenido un GPS, ¿ok? Luego la coma para separar las ideas, porque tenemos nuestro conector al inicio. Y luego tenemos el verbo principal aquí que es lost, nos perdimos. We got lost, sorry. We got lost. Nos perdimos. Lost aquí es un adjetivo. El verbo principal es got, ¿ok?
We wouldn't have gotten lost. Entonces, esta es nuestra segunda idea o cláusula. Y el verbo principal, pues, está con wouldn't have. Recuerden, es would not have si es negativo o would have si es afirmativo. Y luego tenemos el verbo en pasado participio. Okay? We wouldn't have gotten lost. No nos hubiéramos perdido en Canadá. Okay? Bueno, pues con esto terminamos la sesión. Ok, yo les recomiendo como parte de su curso que descarguen las actividades de condicionales para que practiquen más con estos ejercicios y que puedan reforzar sus conocimientos. Veo que hay una pregunta aquí en el chat. Déjenme nada más abrirla para ver de qué se trata. Se puede poner would después de if. Recordemos que if va después de del conector if, va lo que es la condición, ¿verdad? Entonces, me voy a regresar tantito acá a la estructura. Would se usa tanto en el tercer condicional como en el segundo condicional, ¿ok? Entonces, would no es parte de la condición, es el resultado. Entonces, no puede ir cerca de if, porque if nos da la pauta para entrar con la condición. Sí, se da esta condición. Entonces, como would ya es el resultado, pues no se puede poner. De hecho, es un error muy común. Se escucha mucho, he escuchado muchas veces a personas decir, if I would go, y no, o sea, no lo dices así. If I would go, if I went, if I had gone, ¿ok? Y pues esa es la razón por la que no podríamos utilizar el would despuesito del if, ¿ok? Tienes que aprender cómo debes estructurar bien cada una de estos condicionales. Bueno, pues con esto terminamos la lección. Thank you so much for joining me and I'll see you next week in the next webinar. Have a good one.